doy la bienvenida a nuestros CIPAS del día de hoy. Entonces, vamos a trabajar hoy en torno a nuestra tarea número 2, técnicas de conteo y teoría de la probabilidad, ejercicio 4. Perdón, ¿me decían algo por ahí? Bueno, entonces vamos a trabajar en torno al ejercicio número 4 de la tarea 2. Les habla su tutor, Nelson Antonio Castillo Alba. Yo soy tutor de la red de tutores del curso de probabilidad y estoy adscrito al SEAD José Acevedo y Gómez aquí en Bogotá. Nuestro director de curso es el profesor Javier Rodríguez Hernández, quien nos ha compartido los enlaces para registrar la asistencia en el chat. Entonces les pido su colaboración para registrar la asistencia. Entonces, el ejercicio 4 de la tarea número 2 está relacionado con lo que es el teorema de Bayes y la probabilidad total. Entonces vamos a ver el concepto del teorema de Bayes. Este es un teorema que utilizamos para calcular la probabilidad de un suceso, teniendo en cuenta información de antemano sobre ese suceso. Dice aquí, se puede calcular la probabilidad de un suceso A, sabiendo que además que ese suceso A cumple cierta característica que condiciona su probabilidad. En este caso, el teorema de Bayes entiende la probabilidad de forma inversa al teorema de la probabilidad total. El teorema de la probabilidad total hace inferencia sobre un suceso B a partir de los resultados de los sucesos A. Por su parte, el teorema de Bayes calcula la probabilidad de A condicionado a B. Pues ese es el concepto, pero vamos a ver que es mucho más sencillo al revisar la fórmula. Esa fórmula está aquí escrita y la leemos que la probabilidad de A sub n, dado que sucedió B, es igual a la probabilidad de A sub n por la probabilidad de B dado A sub n. Todo esto que está aquí en el numerador lo dividimos sobre la sumatoria de las probabilidades de B dado A sub i multiplicado por la probabilidad de A sub i. Lo que está en el denominador lo conocemos como la probabilidad total. Y A sub n son los distintos sucesos condicionados. Entonces, aquí tenemos un subíndice i que puede variar desde i igual a 1 hasta un valor de n. Y ese valor de n corresponde a este A sub n. Normalmente pareciera que es como confusa la expresión, pero entonces podemos reemplazar, por ejemplo, el A sub 1, A sub 2 y A sub 3 por expresiones como A, B y C. Y esto nos facilita más su comprensión. Pues aquí, por ejemplo, tenemos indicado el evento A sub 1, el evento A sub 2 y el evento A sub 3. Y lo estamos representando utilizando el diagrama de árbol que ya aprendimos a elaborarlo. Desde la primera CIPAS que trabajamos nos explicaron cómo elaborar el diagrama de árbol. Entonces esto que está aquí en rojo corresponde al primer ramal de este árbol, donde en este caso tenemos 3 eventos. El evento A sub 1, A sub 2 y A sub 3. Y asociados a estos 3 eventos, pues tenemos una probabilidad. La probabilidad A sub 1, A sub 2 y A sub 3. Entonces, este es, digamos que normalmente el concepto de probabilidad. Ahora va a aparecer un siguiente suceso que está condicionado a la ocurrencia de A sub 1. En este caso decimos el suceso B y el suceso C. Entonces, para que suceda B, debe haber sucedido A sub 1. Y está condicionado a una probabilidad que decimos la probabilidad de B dado A sub 1. Y la probabilidad de C dado A sub 1. Entonces, este sería el siguiente ramal de nuestro diagrama de árbol. Lo mismo hacemos para A sub 2. Tenemos las probabilidades condicionadas de los eventos B y C. Y para A sub 3. Esto que tenemos acá en amarillito resaltado, diríamos que sería el denominador de nuestra expresión. Ese denominador lo conocemos como la probabilidad total.
Entonces, esta sería la probabilidad total del suceso B. Para que suceda B, pues, hay tres posibilidades en este diagrama. Y una es que haya sucedido a sub 1, la otra es que haya sucedido a sub 2 o que haya sucedido a sub 3. Y la sumatoria de estas probabilidades pues, me da la probabilidad total de que suceda el evento B. Entonces aquí tenemos nuestra notación. La probabilidad de A dado B es igual a la probabilidad de B dado A multiplicado por la probabilidad de A dividido sobre la probabilidad de B. Este sería para un suceso, o perdón, para un solo ramal, nuestro teorema de Bayes. Entonces, la que llamamos la probabilidad de B se conoce como la probabilidad a priori. Y la probabilidad de B dado A se llama probabilidad a posteriori. Es decir, posterior a que haya sucedido el evento A, va a suceder el evento B. Después se llama probabilidad a posteriori. Si no sucede A, pues no va a suceder B. Entonces también está un poco aplicado el teorema de la probabilidad condicional. Entonces aquí ya tenemos en nuestro caso la expresión de nuestro teorema para el diagrama que tenemos aquí ilustrado. Entonces, este I puede ser, en este caso, 1, 2 o 3. Entonces, la probabilidad de que A sub I dado B es igual a la probabilidad de A sub I por la probabilidad de B dado A sub I. Observen que esta expresión de acá es inversa a esta. Entonces, esto lo leemos como la probabilidad de A sub I dado B. Y de aquí la probabilidad de B dado A sub I. Para poder calcular esta, pues tengo que utilizar todo el teorema, toda esta expresión que tengo acá indicada. Y aquí tenemos indicadas cada una de las probabilidades condicionadas. Entonces, la probabilidad de B dado a sub 1, aquí la probabilidad de B dado a sub 2 y la probabilidad de B dado a sub 3. Y a su vez, esa probabilidad, para calcular la probabilidad total, lo que hacemos es que tomamos este elemento del diagrama y lo multiplicamos por este. Entonces, cuando van sobre el mismo ramal, se multiplican. Es este de acá, A sub 1 y B dado A sub 1 se multiplican. Pero con respecto a este otro, lo que hacemos acá, como se ve en el denominador, se suman. Como ya están en distinto ramal, entonces la de A sub 1 se debe sumar con la de A sub 2, que está acá, y la de A sub 3. Importante aquí tener en cuenta que la probabilidad de A sub 1, A sub 2 y A sub 3, aquí al sumarla en forma individual, nos debe dar 1. Es decir, todos los elementos del mismo ramal, al sumar las probabilidades, nos debe dar 1. Si no nos da 1 es porque estamos escribiendo mal algún valor. Lo mismo aquí para este ramal, B dado a sub 1 y C dado a sub 1. Esta suma de estas dos probabilidades que nos debe dar 1. Aquí estas dos también 1 y aquí también lo mismo. Entonces, no sé si hasta ahí alguna inquietud, alguna pregunta. No, señor. Entonces, vamos a ver ahora un ejemplo. Un ejemplo muy sencillo, típico. Aquí dice nuestro ejemplo. Se tienen 3 urnas. La urna A con 3 bolas rojas y 5 bolas negras. La urna B con 4 bolas rojas y 2 negras. Y la urna C con 2 bolas rojas y 3 negras. Dice, se escoge una urna, se escoge una urna al azar. O sea, escogemos de la A, B y C una urna al azar y vamos a extraer una bola. Y entonces vemos que la bola que ha salido es negra. Entonces nos preguntan, ¿cuál es la probabilidad de haber sido extraída de la urna A? Entonces aquí tenemos ilustrado, decíamos que en la urna A teníamos 5 bolas negras, 3 bolas rojas, en la B 2 bolas negras, 4 rojas, y en la C 3 negras y 2 rojas. Entonces vamos a llamar el evento N, sacar bola negra, y el evento R, sacar bola roja. Yo lo primero que, para aplicar el teorema de Bayes, la recomendación principal es que hagamos un diagrama de árbol
con la información que nos están indicando. Entonces vamos a elaborar nuestro diagrama de árbol. Entonces aquí, en la primera rama de nuestro árbol, vamos a ubicar las urnas A, B y C. Entonces va a tener tres brazos esta rama. A, B y C que representan a las tres urnas. Y vemos que en las tres urnas hay bolas negras y hay bolas rojas. Negras y rojas, negras y rojas. Están aquí representadas. Y nos piden calcular en este ejercicio la probabilidad de que dado que provenga de la urna A, dado que salió negra. Leeríamos de esta forma esta probabilidad. La probabilidad de que provenga de la urna A, dado que salió negra. Bueno, entonces ahora vamos a colocar aquí nuestros valores. Entonces, como las tres urnas tienen la misma probabilidad de ser seleccionadas, entonces a cada una le corresponde un tercio. De tal forma que si nosotros sumamos un tercio más un tercio más un tercio, la suma nos daría 3/3, es decir, 1, lo que yo les decía anteriormente. La suma de estas probabilidades nos debe dar 1, porque están sobre esta misma rama. Ahora aquí tenemos el número de bolas negras 5 sobre la totalidad de bolas que son 8, entonces 5 octavos. Y rojas serán 3 octavos. Lo mismo, si nosotros hacemos la suma, 5 octavos más 3 octavos, pues me da 8 octavos. 8 octavos es 1, pues ahí estamos verificando que estamos plasmando bien la información que nos están suministrando. En la urna B tenemos 2 bolas negras y 4 rojas. Entonces 2/6 es la probabilidad de que sea negra y 4/6 de que sea roja. Y para la urna C, entonces tenemos 3/5 para que sea negra y 2/5 para que sea roja. Esas serían las probabilidades. Entonces, como les indicaba anteriormente, en este ramal, la suma de todas las probabilidades me da 1. Aquí en esta rama también 1, aquí 1 y aquí 1. Entonces ya estamos seguros de que la información está bien escrita. Ahora, para resolver el ejercicio, pues esta es la expresión que vamos a utilizar. Entonces, como les decía anteriormente, no vamos a utilizar A1, A2 y A3, sino que A1 es A, A2 es B y A3 es C. Es otra forma de encontrar también o de escribir nuestro teorema de Bayes. Entonces, nos piden la probabilidad de que provenga de la urna A, dado que la bola salió negra. Entonces, aquí vamos a colocar en nuestra formulita la probabilidad del primer elemento, es decir, la probabilidad de A multiplicado por el inverso de este. El inverso o la notación contraria, mejor. La probabilidad de que sea negra, dado que se sacó de la urna A. Y aquí vamos a calcular en el denominador la probabilidad total de que la bola sea negra. La probabilidad total de que la bola negra sea negra, dijimos que era toda esta rama de acá, sumada con esta otra rama de acá, sumada con esta otra de acá. Entonces, por eso aquí tenemos la probabilidad de A, por la probabilidad de que sea negra dado A, por la probabilidad de B, por la probabilidad de que sea negra dado B, más la de C, por la probabilidad de que sea negra dado que viene de la urna C. Entonces, lo que hacemos aquí ya es reemplazar los valores. ¿Cuánto es la probabilidad de A? La probabilidad de A es 1/3. Y la probabilidad de que sea negra, dado que proviene de la urna A, es de 5 octavos. Es 1/3 por 5 octavos. Ese sería nuestro numerador. Y en el denominador tenemos la probabilidad de A, 1/3, de n dado A, 5 octavos. La probabilidad de B, tenemos que es 1/3, por la probabilidad de n dado B, 2/6. Esta de acá es n dado B, 2/6. Más la probabilidad de C, que es 1/3, por la probabilidad de n dado C, 3/5, por 3/5. Entonces aquí pues multiplicamos nuestros fraccionarios. 1 por 5, 5, y 3 por 8, 24. Entonces tenemos 5/24. 5/24, 1 por 2, 2, y 3 por 6, 18. 2/18, y 1 por 3, 3, y 3 por 5, 15, y 3/15. Entonces ahora lo que tengo que hacer es simplificar esto. Aquí al simplificarlo, me da 75/187. Hago esa división. Lo podría dejar de esta forma.
pero para mayor claridad, pues hago la división, me da 0.4010. Esta sería ya la probabilidad que me pedían, y es que como la bola que sacamos fue negra, esta es la probabilidad de que provenga de la urna A, 0.4010, o multiplicándolo por 100, 40.1%. Esa sería entonces nuestra probabilidad solicitada. Hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Alguna pregunta sobre este ejemplo? ¿Alguna inquietud? Profe, perdóneme, ¿cómo saca ese 75? Bueno, Es que esto sí no. ya es una simplificación en la calculadora. Yo multiplico, cuando tengo acá 5 dividido entre 24 y 187 dividido entre 360, entonces yo puedo, este 360 dividirlo entre 24, ¿sí? Hagamos esa operación, por favor. 360 dividido entre 24. Ya estoy abriendo aquí mi calculadora, un momento, por favor. ¿15, profe? 15, sí señor, muy bien. 15, entonces tendríamos que, me quedaría 5 sobre 1 y 187 sobre 15. Entonces, aquí al multiplicar este 5 por el 15 me da 75 y 1 por 187 me da 187. Entonces, es al hacer la operación que se puede simplificar. O lo escribimos directamente en la calculadora y nos da este valor, 0.4010. Gracias, profe. Bien, vamos a mirar otro ejemplo. Bueno, en este ejemplo, en vez de utilizar el diagrama de árbol, vamos a utilizar una tabla de contingencia. Digamos que para la tarea de 2 de este periodo, no solicitamos elaborar tabla de contingencia, pero ustedes pueden encontrar ejercicios o problemas donde se pide elaborar tablas de contingencia o se resuelven utilizando tablas de contingencia. Entonces dice el ejemplo. Se realizó una encuesta en un centro comercial a un grupo de 300 personas, de los cuales el 60% fueron hombres. De los hombres se encontró que 2 de cada 3 son fumadores. Respecto a las mujeres, se encontró que en total 50 fuman. Entonces nos dicen elaborar una tabla de contingencia y calcular la probabilidad que al elegir un fumador, este sea mujer. Entonces, este ejercicio se resuelve también aplicando el teorema de Bayes. Es decir, cuando sabemos que se requiere aplicar el teorema de Bayes, cuando tenemos 2 eventos y uno está condicionado al anterior, entonces utilizamos nuestro teorema de Bayes. Entonces aquí vamos a colocar total de la población 300 personas. Nos decía que el 60% era hombres y los hombres fumadores eran 2 de cada 3. Que por el lado de las mujeres había un total de 50 mujeres fumadoras. Entonces, con esta información nosotros podemos elaborar nuestra tabla de contingencia. Entonces, aquí ya la tengo llena, la tabla. Entonces, en este caso tenemos una tabla de dos columnas donde va la información y 2 filas. Y agregamos una tercera fila y columna para hacer nuestros totales para verificarlo. Entonces, aquí la organizamos. En la primera columna ponemos la cantidad de fumadores y en la siguiente columna la cantidad de no fumadores. Y aquí la suma de los totales. En nuestra primera fila vamos a colocar la información sobre hombres.
Aquí vamos a editarla para que veamos cómo es que está. Bien, bien. Entonces vamos a editarla, no sino a borrar los datos, la vamos a llenar desde ceros. Entonces, me dice que me dice acá entonces que el total de la población son 300 personas. Entonces, esas 300 personas es el total acá. Aquí estoy colocando este total. Me dice que el 60% son hombres. Entonces, si a 300 le saco el 60%, eso me da 180. Entonces, estos 180 hombres, lo voy a colocar acá, va a ser la suma de los hombres que son fumadores y los que no son fumadores. Y me dice que mujeres fumadores hay 50. Entonces, aquí en la columna, en la fila y columna de mujeres y fumadores, coloco el 50. Entonces, esa es la información que tengo de forma directa. Ahora tengo que empezar a revisar. Por ejemplo, acá dice que el número de hombres fumadores es de 2/3. Si en total tengo 180, pues 180 lo tengo que dividir por 3, me da 60, y lo multiplico por 2, me da 120. Entonces el número de hombres fumadores va a ser 120. Entonces, aquí cuánto debería colocar yo, de donde están los hombres no fumadores. ¿Qué dato debería ir ahí? 60. 60. Exacto, porque para que el total me dé 180, y si ya tengo aquí 120, entonces me faltarían 60 hombres que sean no fumadores. Pues aquí ya completo. Aquí yo puedo ahora sumar el número total de fumadores, que son 120 hombres más 50 mujeres, en total fumadores, me da 170. Entonces ponemos acá el total, 170. 170. Si el total debe dar 300, ¿cuánto debería yo escribir acá para que la suma me dé 300? 130. 130, sí señor. Y si el total es 130, el total de no fumadores es 130, y ya tengo 60 hombres no fumadores, pues aquí cuánto debería colocar. 70. 70, muy bien. Pues aquí completaría con 70. Ahora sumo acá 50 más 70, me da 120. Y 120 sumado con 180 me da 300. Luego ya tengo la tabla completa. Esa es nuestra tabla de contingencia. Si volvemos acá a nuestro enunciado del ejercicio, acá entonces nos decía que calcular la probabilidad que al elegir un fumador sea mujer. Entonces, aquí, la probabilidad de que al elegir un fumador, o sea, dado que se eligió y es fumador, entonces que sea mujer. Entonces, la expresión sería, dijimos que el primero que teníamos acá que era M, entonces tenemos que calcular la probabilidad de que sea mujer y lo vamos a multiplicar
por la probabilidad de que sea fumador, dado que es mujer. Y lo tenemos que dividir sobre la probabilidad total de que sea fumador. ¿Y cuál es la probabilidad total de que sea fumador? Pues es la probabilidad de que sea mujer por la probabilidad de que sea fumador mujer, más la probabilidad de que sea hombre por la probabilidad de que sea fumador hombre. Entonces, ahí tenemos ya la aplicación de nuestro teorema de Bayes. Ahora lo que tenemos que hacer es reemplazar los valores. Oh, muy lenta está. Ah, ya me cargo. Entonces, la probabilidad de que sea mujer. La probabilidad de que sea mujer es el total de mujeres 120 dividido entre 300. Entonces aquí escribo 120 sobre 300. Multiplicado por la probabilidad de que sea fumador, dado que es mujer. Entonces, el número de fumadores, de mujeres fumadoras son 50, pues será 50 dividido entre 120. Entonces, ya tengo la probabilidad de que sea mujer y que sea fumadora, dado que es mujer. Esta misma expresión que tengo acá se repite aquí de primeras, que es la probabilidad de que sea mujer y sea fumadora, dado que es mujer, más la probabilidad de que sea hombre, la probabilidad de que sea hombre es 180 sobre 300. O la podría escribir aquí directamente este valor del 60%, 0,6 en este caso. Entonces 180 sobre 300. O la probabilidad de que sea fumador, hombre fumador. Entonces aquí ya lo teníamos, 2/3. Lo podemos escribir como 2/3 o lo podríamos escribir acá como 60 dividido entre 180. Es exactamente, perdón, 60 no, 120 fumador sobre 180. Entonces lo mismo, hago las operaciones. Entonces aquí, por ejemplo, este 120 se cancela, con este 120 me queda 50 sobre 300, 50 sobre 300, y aquí 180 por 2 da 360, 300 por 3 nos da 900. Entonces aquí, para sumar, multiplico este por 3, entonces me quedaría 150 sobre 900, 350 más 360 me daría 510 sobre 900. Ya simplifico y me da 5/17. Al hacer la división me da 0.2941. Esa sería la probabilidad de que al seleccionar una persona fumadora del grupo, esta resulte ser mujer. Y al expresarlo en porcentaje me daría el 29.41%. Entonces, en este tipo de problemas podemos utilizar o diagrama de árbol o tabla de contingencia. ¿Hasta ahí cómo vamos? ¿Alguna inquietud, alguna pregunta? No, profe, todo bien. Bueno, pues para que nos quede más claro. ¿Sí, señor? No, ninguna, profe. Ninguna. Este lo vamos a resolver aquí entre todos, a ver si nos quedó claro. Está muy relacionado con la guía que es sobre fútbol. Entonces dice, el equipo de fútbol Jaguares de la Liga Betplay juega el 30% de los partidos de noche y el 70% de día. Entonces, un poco del contexto, pues como sabemos, este equipo juega en Montería y allí el estadio no tiene una buena iluminación, la están apenas adecuando. Entonces, casi siempre los partidos de local los juega de día, cuando le toca jugar allá, y cuando es visitante, sí juega de acuerdo al calendario, normalmente de noche. Entonces, de ahí se sacó esa estadística: 30% de noche y 70% de día. Nos dice, el equipo gana el 40% de los juegos nocturnos y el 90% de los juegos diurnos. Dice, de acuerdo con el periódico de hoy, ganó el día de ayer. Entonces, lo que sabemos es que ganó ayer. Entonces nos piden calcular cuál es la probabilidad de que el partido se haya jugado de noche.
Entonces, la primera información que nos entregan es que juega un porcentaje de día y otro de noche. Entonces, aquí siempre nosotros tenemos que definir nuestro evento. Entonces, aquí decidimos que D es igual a jugar de día. Definimos que N es igual a jugar de noche. Pareciera obvio, pero es mejor escribirlo para después no confundirnos. Y vamos a decir que el evento G es ganar el partido, ¿sí? Y el evento P es igual a perder el partido. Yo ya he definido los eventos, puedo entonces aquí elaborar mi diagrama. Entonces aquí en el primer ramal voy a colocar los partidos o el evento jugar de día y aquí el evento jugar de noche. Y aquí cuando juega de día puede ganar el partido o puede perderlo. Y cuando juega de noche sucede lo mismo, puede ganar o puede perder. Ahora vamos a colocar las probabilidades que me están indicando acá. Entonces dice que cuando juega el 30% de los partidos es de noche y el 70% de día. Entonces aquí, ¿cuál sería la probabilidad de que juegue de día? El 70%, profe. El 70%, exacto. Pero entonces en nuestros diagramas lo expresamos es en valor decimal. Entonces vamos a decir que el 0,7 es la probabilidad de jugar de día. Y como pueden ver, el 30% es de noche. Es decir, 0,3. 0,3 de noche. Y si hacemos la suma, 0,7 más 0,3 nos da 1. Cumple la norma o el tips que les había dado anteriormente. Cuando juega de día, gana. Perdón, cuando juega de noche gana el 40%. O sea, 0,4. Por defecto, aplicando la regla del complemento, si no lo ganas porque lo pierde, ¿cierto? Es el complemento. El complemento lo calculamos 1 menos 0,4, entonces nos daría 0,6. Quiere decir que el 60% de los que juega de noche los pierde. Y ahí completamos entonces nuestros valores de probabilidad. Ahora, los que juega de día ganan el 90%, equivaldría a 0,9. Y entonces va a perder el 10%, o sea, 0,1. Yo ya tengo nuestro diagrama de árbol que representa la situación que nos están describiendo acá. ¿Qué es lo que nos piden ahora? Nos piden que, nos dicen aquí que ganó. Les voy a resaltar eso. Ganó. Y entonces nos preguntan que cuál es la probabilidad de que haya jugado de noche. Esta que tenemos acá, si la escribiéramos como probabilidad, diríamos que esta es la probabilidad de ganar, perdón, de ganar dado que jugó de día. Entonces, esta es la probabilidad de que ganó dado que jugó de día.
Bueno, aquí vamos a cambiar esta eléctrica para que no nos confundamos. En vez de ponerle P, vamos a poner el complemento, G'. Sí, para que no nos confundamos. G' es que perdió, o sea que no ganó. En este caso estamos considerando un evento binario donde solamente o gana o pierde. Vamos a escribir los empates para no generar pues confusiones. Entonces acá, esta probabilidad sería de que haya ganado, dado que jugó de noche. ¿Sí? ¿Hasta ahí es claro cómo estamos colocando nuestros valores? Esta es la probabilidad de que juegue de día. Aquí tenemos la probabilidad de que juegue de noche. Pues así, en este caso vamos a identificar muy bien cada valor de probabilidad para que al aplicar la fórmula del teorema de Bayes, pues nos quede bien aplicado. No nos confundamos al reemplazar los valores. Bueno, voy a insertar aquí una ecuación. Y la vamos a escribir entre todos. Entonces, ¿cómo sería la ecuación? Entonces me están pidiendo que cuál es la probabilidad de que haya jugado de noche, dado que ganó. ¿Sí? Esa es como la pregunta que me están haciendo. Aquí dice, dado que ganó, o sea, de acuerdo con el periódico de hoy, ganó el día de ayer. ¿Cuál es la probabilidad de que haya jugado de noche? Entonces, aquí se lee, ¿cuál es la probabilidad de que haya jugado de noche, dado que ganó? Entonces decimos que esa probabilidad es igual a, vamos a escribir aquí una fracción. Entonces aquí en el numerador dijimos que iba la primera eléctrica. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que haya jugado de noche multiplicado por la probabilidad de que haya ganado dado que jugó de noche? ¿Sí? Si miran, este es la forma contraria a esta en su escritura. Eso iría en el numerador, perdón. Y en el denominador decimos que esta misma expresión se repite acá, pero eso solamente, esta es digamos que vamos a calcular la probabilidad total de ganar. Y entonces la probabilidad total de ganar es si juega de día y gana, y si juega de noche y gana. Entonces aquí me falta sumar la probabilidad de que juegue de día multiplicado por la probabilidad de que haya ganado dado que jugó de día. Entonces, esta es la expresión que vamos a utilizar para resolver este ejercicio. Entonces, si ve que dedujimos la expresión a partir del enunciado y la información que conocemos. Entonces ahora vamos a reemplazar los valores. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de jugar de noche? La probabilidad de jugar de noche es de 0,3. 0,3. Y eso lo vamos a multiplicar por la probabilidad de que gane, dado que jugó de noche. ¿Cuánto iría ahí? 0,4. 0,4. Listo. Esta expresión es la primera que va a aparecer acá. Entonces acá, reemplazo por esta. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de jugar de día?
0,7. 0,7. Y la probabilidad que gane, dado que jugó de día. 0,9. Entonces, 0,3 por 0,4, ¿cuánto nos da esa operación? $0,12, profe. Gracias. 0,12. Entonces aquí va 0,2. Y aquí irá 0,12 más, ahora 0,7 por 0,9. 0,63. 0,63. Es decir, que esto nos daría 0,12 dividido, y 0,63 más 0,12 nos da 0,71. ¿Qué? Perdón. 0,75, ¿cierto? 0,75, profe. 0,75. Y entonces ahora sí hagamos la división. 0,12 dividido entre 0,75. $0,16. 0,16. 0,16. Esa sería entonces la probabilidad de que haya jugado de noche, dado que ganó. Lo podemos dejar como 0,16, o si desean, lo expresamos como el 16%. Entonces, esa es la aplicación del teorema de Bayes, donde tenemos, primero, que interpretar muy bien la información, elaborar un diagrama de árbol en este caso. Cuando es un evento sencillo así, pues nuestro diagrama de árbol, identificar cada uno de los eventos, colocar los valores de probabilidad que me están dando en el enunciado y mirar cuál es la expresión que debo utilizar para resolver o para hacer el cálculo que me están solicitando. Bien, no sé si hay preguntas, o si todo está muy claro. No, así está bien, profe. Muchas gracias. Bueno, sobre la guía, ¿tienen alguna inquietud que yo les pueda colaborar? Sobre la tarea, sobre el ejercicio 4, que es en el que hay que aplicar el teorema de Bayes. Profe, tengo una inquietud. Buenas noches. Buenas noches. Profe, entonces, de acuerdo al teorema de Bayes, el planteamiento es de acuerdo a lo que en el planteamiento nos solicita. No te entiendo la pregunta. No sé si de pronto. Qué pena. Y les he compartido en el chat los enlaces de asistencia para que por favor la registren. De acuerdo a la pregunta que nos hacen del planteamiento del problema, se plantea el teorema, ¿verdad? Ah, sí, claro, el teorema se plantea de acuerdo a la pregunta y al enunciado del ejercicio. Entonces ya estoy abriendo aquí la guía para que la revisemos. De pronto indicarles en alguno de ellos cómo. Listo, ya la tengo aquí abierta. Profe, yo le entendí muy bien los ejercicios, pero estoy como un poco enredado respecto a los ejercicios de la guía. No hallo cómo plantear el diagrama. Ya, listo. Ahí están viendo la guía, ¿verdad? Sí, señor.
Entonces, Sí, claro. para el tipo de ejercicio 4, señor. ahí debemos aplicar probabilidad condicional y teorema de Bayes. Y este es el ejercicio del que ustedes van a hacer en el video para la sustentación. Entonces, por eso es importante que revisen a ver si tienen dudas que yo les pueda orientar. Bueno, entonces aquí este es un contexto que ya se ha venido trabajando en los ejercicios anteriores, pero que aquí entonces nos dicen que en cada uno de los ítems construir un diagrama de árbol, pero no vamos a construir el diagrama de árbol con toda la, con todos los eventos que habíamos hecho en el ejercicio 1, sino solamente, como vieron ahorita, para el ejercicio en particular, para el enunciado. Entonces, por ejemplo, aquí dice, el enunciado dice, teniendo en cuenta la estructura de los play-off de las eliminatorias UEFA y las probabilidades indicadas para cada encuentro antes que se jugara, determine la probabilidad indicada en la ruta C, donde las probabilidades que tenía la selección de Portugal de avanzar de ronda en el encuentro contra Turquía eran 0,7. Este 0 interpreta como que juega Portugal contra Turquía y la probabilidad de ganar es de 0,7 para Portugal. Después Portugal contra Macedonia del Norte era 0,75, pues la probabilidad de ganar. Y en un hipotético partido con Italia era más pareja, asignándole 0,5, o sea, estaba dividida, 0,5 para cada uno. Por otro lado, la probabilidad de avanzar de Italia en su juego contra Macedonia era 0,85 y en un hipotético juego contra Turquía 0,8. Si Italia se fuera a enfrentar contra Portugal, pues ya nos habían dado aquí que era de 0,5. O sea, ahí ya tenemos las probabilidades de los posibles enfrentamientos que se den. Entonces aquí dice, por ejemplo, en el A, considerando solo el juego entre Macedonia e Italia y luego el de Portugal con el ganador de ellos, utiliza el teorema de la probabilidad total para encontrar la probabilidad de que Portugal ganara la ruta como finalmente ocurrió. Entonces, acá en este ejercicio, vamos a hacer acá, vamos a abrir una hoja en Word. Y me va a traer el enunciado del ejercicio, porque es importante tener el enunciado. Entonces, voy a tomar una foto de esto acá. Listo, entonces, dice acá, aquí es importante, dice, considerando solo el juego entre Macedonia e Italia. Entonces, ¿qué sucede? En mi representación, en mi diagrama de árbol, voy a empezar solamente con ese, no voy a considerar los otros. Entonces, aquí empiezo mi diagrama de árbol. Bueno, entonces aquí vamos a identificar entonces tenemos que identificar, por ejemplo, Macedonia e Italia. Entonces, y agrandamos esto de acá. Vemos que el evento I es igual a que Italia avanza de ronda. O Italia gana, como lo quieran llamar. Pero aquí me están diciendo es que avanza de ronda. Entonces, para ser como coherentes con eso. Pues Italia avanza de ronda. Ese es el evento I. Y vamos a llamar aquí entonces el evento M, Macedonia. Macedonia avanza de ronda. Entonces, ¿qué quiere decir? Que acá vamos a colocar aquí podemos colocar entonces el evento I y aquí en este vamos a colocar el evento N. ¿Listo? Y entonces dice,
que tenemos que mirar cuando se enfrentan Macedonia e Italia, ¿cuál es la probabilidad? Entonces dice acá que Italia en su juego contra Macedonia, la probabilidad de avanzar es 0,85. Entonces, aquí debemos colocar 0,85. Y la probabilidad que iría acá. Y aquí, ¿cuánto iría? Profe, 0.15, Bien, 0,15. Listo. porque ambos suman 1. Sí, para que sume 1 y son eventos complementarios. Ahora dice, y luego, es decir, que en el siguiente ramal vamos a identificar eso. Y luego, el de Portugal con el ganador de ellos. Aquí voy a agrupar esto para poderlo mover y que no se me desarme. Entonces vamos a agruparlo. Voy a bajar por acá. Listo, entonces ahí tenemos, ahora, entonces vamos a, más o menos estaba definido en el ejemplo que A era igual a que Portugal avanza de ronda. Entonces, aquí yo podría, ahora se va a enfrentar, ahora de aquí se desprende entonces el partido. Ahora, si Macedonia gana, entonces va a haber aquí un enfrentamiento. Esto es agrupar. Vaya, vamos a agruparlo para poderlo modificar. Listo. Entonces, ahora aquí el evento es A, Portugal gana, y el evento es M, Macedonia gana. Entonces, cuando se enfrenta Macedonia contra Portugal, verificamos acá, dice que Portugal para avanzar de ronda, bueno, y contra Macedonia del Norte 0,75. O sea que la probabilidad acá era de 0,75 y aquí entonces será el complemento 0,25. Entonces aquí ganaría Macedonia. Si yo vuelvo y completo nuestro diagrama, entonces aquí arriba iría este ramal. ¿Y aquí qué pondríamos? Aquí en el ramal de arriba, ¿qué pondríamos? Profe, sería Italia contra Portugal. Exacto, entonces aquí podríamos poner que gana Portugal, aquí que gana Italia. ¿Y cuál es la probabilidad? Italia con Portugal decía que era de 0,5. Entonces aquí el complemento pues será 0,5. ¿Listo? Entonces observen que tenemos nuestro diagrama de árbol muy similar al anterior. Entonces nos piden calcular
la probabilidad de que Portugal gane la ruta. ¿Cuál es la probabilidad de que Portugal gane la ruta? Será esta de acá sumada con esta de acá. Entonces, recuerden que dijimos que lo que estaba en el denominador del teorema de Bayes, voy a ponerlo acá otra vez, esto que está aquí en el denominador es lo que se conoce como probabilidad total. Aquí repasemos el concepto. Acá. Lo que está en el denominador, acá es. Y en la parte del denominador está la probabilidad total. Entonces, ¿qué es la probabilidad total? Es la sumatoria o calcular la probabilidad de que gane, ya sea por este ramal o por este otro o por este otro, en el caso de este. Entonces, es todo lo que está aquí en el denominador. Entonces, cuando venimos acá, pues diríamos que la probabilidad de que gane pues la probabilidad de que gane Portugal será igual a la probabilidad de que Portugal, este de acá, este ramal, donde llega aquí Portugal, entonces esta la diríamos algo así como que Portugal gane, dado que Italia ganó, multiplicado por la probabilidad de que Italia gane. Más la probabilidad de que Portugal gane, dado que ganó Macedonia, multiplicado por la probabilidad de Macedonia. Entonces aquí decimos que la probabilidad de A es igual y reemplazamos los valores. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que esta de acá, de que Portugal gane dado que ganó Italia? 0,5. 0,5 por la probabilidad de que gane Italia, 0,85. Más la probabilidad de que gane Portugal dado que gane Macedonia, 0,75 por 0,15. Entonces, si ven que de acuerdo al enunciado, yo solamente tuve en cuenta, aquí me dice solo el juego entre Macedonia e Italia. Entonces aquí Macedonia, Italia. Y luego el de Portugal con el ganador de ellos. Entonces, si gana Italia, entonces Portugal contra Italia, y si gana Macedonia, Portugal contra Macedonia. Coloco los valores y hago el cálculo. Entonces aquí cuánto nos da en este caso la operación. Pues tenemos 0,5 por 0,85. 0,425. Profe, me da 0.53. Más, espérate que, sí, ya 0,75 por 0,15. Listo, ahí está, igual. Me da 0,4. 0,5375. Mire que la escribí tal como está. Entonces ese es el valor, 0,5375. Así lo pueden dejar o lo pueden multiplicar por 100 y expresarlo en porcentaje. Entonces esa es la probabilidad de que Portugal avance de ronda.
O sea, que sea el finalista de ese playoff. ¿Sí? ¿Sí quedó claro o no? Profe, es que con usted se ve tan claro y vaya uno a plantearlo y no sale igual. Pues lo plantean, a ver, aquí, que la suma de estas dos probabilidades me debe dar 1 en cada ramal. Y mirar, pues, de acuerdo al enunciado, dice, considerando solo el juego entre Macedonia e Italia, entonces yo empiezo Macedonia-Italia. Y luego el Portugal con el ganador de ellos. Entonces de aquí se desprende que este puede ganar o este puede ganar. Entonces ahí se enfrentan y sale el finalista. Parece complicado, pero hay que leer muy bien la letra menuda aquí, interpretar cada uno de estos valores. Y recuerden que tienen el apoyo también de los tutores. Ustedes pueden compartir cómo lo interpreten, lo resuelven, lo comparten por el foro. Y si está mal, el tutor los va a retroalimentar y les va a indicar dónde están cometiendo el error, cómo aplicar la fórmula. Profe, una inquietud. De acuerdo al teorema, ¿por qué no se realizó como los anteriores que llevaba un denominador? Porque en este caso el ejercicio me pedía solamente la probabilidad total. No me decía que si la probabilidad si el enfrentamiento era contra Macedonia, por decir algo. Entonces, ahí podríamos hacer eso. Pero no nos lo pide el ejercicio. Por eso les dije que el teorema de Bayes tiene un denominador que se conoce como probabilidad total, que es una partecita del teorema. Ah, ok, sí, señor, gracias. Bueno, jóvenes, apreciados estudiantes, una feliz noche. Recuerden que tienen el apoyo de sus tutores, pero tienen que compartir oportunamente los avances. Bueno, aquí dice Juan Esteban, profe, ¿me podría indicar por favor cómo se indica el árbol para el punto B? Bueno, miremos esto aquí antes de concluir. Es exactamente el mismo árbol, porque dice, a ver, voy a copiarlo. Entonces aquí, mira que el enunciado es el mismo. Dice, considerando solo el juego entre Macedonia e Italia, y luego el de Portugal con el ganador de ellos, sabiendo que Portugal fue el ganador de la ruta, usando el teorema de Bayes, determina la probabilidad de que el ganador entre Italia y Macedonia del Norte fuera Italia. Es decir, que es lo que nos preguntaba el compañero. Bueno, a esto ahora hay que poner el denominador, hay que ponerle o sea, el diagrama es el mismo, pero entonces ahora me dice, determine la probabilidad de que el ganador entre Italia y Macedonia del Norte fuera Italia. Entonces aquí ya tengo el denominador, me falta ahora el numerador. ¿Cuál sería el denominador? Dado que ganó Portugal y que sabiendo que Portugal fue el ganador, determinar la probabilidad de que el ganador entre Italia y Macedonia fuera Italia. Como quien dice, entonces, este va a ser nuestro denominador. Entonces, ahora vamos a escribir aquí que nos están pidiendo la probabilidad de que el ganador entre Italia sea Italia. Entonces, el ganador es Italia, dado que Portugal fue el que ganó. Portugal lo identificamos como A. ¿A qué es igual esto? Entonces dijimos que esto era igual que hay una fracción
Todo esto que ya calculamos, aquí en el denominador. Y en el numerador, ¿qué vamos a escribir? Digamos que escribamos el inverso de este. Entonces vamos a escribir la probabilidad de que gane Italia multiplicado por la probabilidad de que Portugal gane, dado que ganó Italia. ¿Sí ves que es el de forma contraria acá? Entonces, este es el B. Entonces, ¿cuánto nos aquí? ¿Cuál es la probabilidad que gane Italia? La probabilidad que gane Italia es 0,85. Entonces, aquí en el numerador vamos a poner 0,85 multiplicado por la probabilidad de que gane Portugal, dado que ganó Italia. Que gane Portugal, dado que ganó Italia, 0,5. Y aquí abajo, esto que copiamos acá, pues es esto mismo que tenemos acá. Entonces lo llevamos acá, 0,85 por 0,5. $0.85 por 0,5. Da 0,425. $0,425. Y hagamos esa división, dividido entre 0,5375. Esto dividido entre 0,5375. Y me da 0,79. Entonces esa es la probabilidad de que ganara esa es la probabilidad que ganara Italia en el enfrentamiento con Macedonia, dado que el ganador fue Portugal. ¿Sí? Entonces aquí ya está, este es teorema de Bayes, cuando tenemos numerador y denominador, y cuando solamente, pero lo bueno es que el enunciado nos está diciendo probabilidad total, teorema de probabilidad total. Aquí ya me dice teorema de Bayes. Entonces ya ustedes deben identificar, de acuerdo a lo que les pide, pues cómo es la expresión. Y en este caso el diagrama es el mismo. ¿Sí quedó claro, Juan Esteban? Profe, para mí sí quedó claro la explicación anterior, gracias. Ya para no extenderme más, entonces les recuerdo por favor registrar la asistencia a los que no lo han hecho. En el chat les compartí, son 2 enlaces. Y el lunes ya creo que estará disponible la grabación para que la revisen por si hay alguna inquietud. Bueno. Profe, muchísimas gracias, sí señor. Bueno, entonces una feliz noche para todos. Y ya saben que tienen el apoyo de sus tutores, pero no dejen para el final. Gracias, muy amable, profe. Bueno. Muchas gracias, profe.